En gran manera estoy agradecido contigo, Dios, porque hoy me permite, Señor, traer tu mensaje. Te suplico, te imploro, Dios, que no permitas que el orgullo o la vanagloria de mi corazón me haga pensar, Señor, que soy el centro de este mensaje, que estoy aquí para que me aplaudan a mí, que estoy aquí, Señor, para exaltarme a mí mismo. Señor, mata todo ello en mí y permite, Señor Jesús, que de este mensaje seas tú el centro. Que la alabanza, la gloria y la honra sea netamente para ti. Que aunque se olviden de mi rostro y de mi voz, ellos recuerden el mensaje que tú les quieres dejar el día de hoy. Te lo suplico, Dios, que este mensaje edifique y reconforte sus corazones. Que nos exhorte también, porque tú al que amas corriges y llamas la atención. Te lo suplico, Dios. Desde ya también pido disculpas a mis hermanos, Dios, por las limitaciones teológicas que puedan haber. Ya que no soy un experto al 100% en todas las escrituras y mucho más me falta por aprender. Pero estoy deseoso de poder presentar tu palabra y tu mensaje, Señor, en lo que tú me has permitido aprender y me has enseñado a lo largo de este tiempo, para que mis hermanos se puedan deleitar en ella y sean edificados así como tú lo has hecho conmigo y exhortados así como tú lo has hecho conmigo. Gracias te doy, Dios bueno, por este tiempo, que no se distraigan, que no se duerman, que estén atentos, y que podamos todos, Señor Jesús, disfrutar de este mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Dios. Úsame como un instrumento, Espíritu Santo, solamente para que tú hables y prediques a través de mi vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, iglesia. ¿Estamos felices, verdad? Amén. Muy bien, muy bien. Estamos contentos, felices, gozosos porque hemos pasado un bonito tiempo de alabanza, de adoración, junto con nuestros hermanos, y hoy vamos a meditar en el mensaje de la palabra. Muy bien, yo quiero recordar con ustedes, quiero que me recuerden a mí cuál es el título de la serie que estamos llevando. A ver, los que han estado atentos. ¿Cómo se llama? Camino a Belén, correcto, Camino a Belén. Y esta serie trata todos los acontecimientos que han ocurrido antes de la llegada del Mesías Salvador. Todo lo que ha pasado, qué personajes han intervenido, qué cosas han ocurrido. Nos va a contar toda esta serie acerca de lo que ha pasado antes de la venida del Mesías Salvador, de nuestro Jesús. ¿Ok? Y para empezar y meterme en el tema del día de hoy, ¿sí? No en el nombre de la serie, el nombre de la serie es Camino a Belén. Pero para meterme en el tema del día de hoy quiero empezar de la siguiente manera. Vean, estamos cerca ya de celebrar la Navidad, ¿cierto? Y díganme, ¿qué es lo que más esperan los niños de ese momento? Los regalos, todos, ¿no? Están atentos, los regalos, ¿cierto? Los niños están esperando sus regalos. Ellos están esperando ese momento en el cual puedan, ¿no? Están con las expectativas de qué me van a regalar, qué me van a dar. ¿No? Ellos están esperando, atentos, ya desde ya mismo. Incluso unos días antes, ellos ya están que no pueden ni dormir. Yo lo recuerdo porque, aunque no lo crean, también he sido niño. ¿Ya? También parece un poco serio el hermano, parece que no. Él ha nacido grande, adulto, no. Todos hemos sido niños y hemos tenido esa ilusión, ¿no? Es más, yo creí en Papá Noel, ya cuando era pequeño, pues niñito, ¿no? Obvio la familia todavía no estaba en los caminos de Dios y ello, ¿no? Pero yo creí en Papá Noel, sí, varios años de mi vida, más o menos hasta los 30 años, no, mentira. Hasta los 6, 7 años aproximadamente yo he creído en Papá Noel, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo anhelaba mucho cuando era pequeño tener un carrito, pero no un carrito cualquiera, sino esos carros que tú te subías, pisabas el acelerador y te ibas, ¿recuerdas? ¿No? Porque yo me acuerdo que veía una novela en ese tiempo que se llamaba Carrusel, ¿ya? Y ahí había un niño que tenía dinero y tenía su carrito, no sé si se recuerdan, ¿no? Por ahí, un poquito antigua la novela, pero él se subía y tenía su carro bien bacán, ¿no? Entonces todos los años yo quería pedirle en mi carta a Papá Noel, escribirle y decirle que me traiga ese carro. Yo esperaba ese carro, anhelaba ese carro, pero siempre un familiar dentro de mi casa me convencía para que no pida eso. Ahora yo entiendo por qué, ¿no? Pero siempre me convencían para que no pida ese carro. Y me decían, mira David, ¿qué te parece si le pides mejor esto? Yo he visto otra cosa, porque mira, pues, me metían cualquier cosa, me decían. A Papá Noel no le va a entrar ese carro en su saco, no te va a poder traer. Entonces, pídete otra cosa, mira, pídete esto. Bueno, terminaba yo convencido. No, me hacían pedir una y otra cosa. Cada año era igual. Un año dije, no, yo quiero recibir ese carro. Y mi papá también me convencía, no, hijo, mira, después hay que comprarle SOA, la licencia, todo. Entonces,
una serie de cosas y siempre me convencían y no podía pedir. Y recibía un regalo que no era lo que yo esperaba, ¿ok? No era lo que yo esperaba. En una ocasión me regalaron un robot. Recuerdo que mi tía me dijo, pídele esto, mira, hay un robotcito que en su pancita salen imágenes, ¿no? Y dice su nombre, su cabeza da vueltas. Bueno, ya yo estaba dejando de creer en Papá Noel, ¿eh? Pero bueno, voy a pedir ese regalo. Curiosamente, y haciendo un paréntesis, recuerdo que esa Navidad misma llegó un primo mío que vivía en el Callao y le puso un cuetón a mí y lo descuartizó, hermanos, a mi robotcito. De verdad, esa anécdota es verdadera. Ustedes que lo conocen a mi papá le pueden preguntar en cualquier momento. Lo voló mi robot, hermano, su cabeza por allá, su brazo por allá. Pero bueno, yo recibía lo que no esperaba. Yo no sé si ustedes han visto, en un tiempo salió un videíto donde había una niñita que sus tíos, su papá le habían hecho una broma. Ella quería una tablet, si no me equivoco, ¿no? Y le dieron una cajita de regalo y la niña emocionada estaba sacando el papel de regalo y vio la caja y ahí estaba la imagen de la tablet, ¿recuerdan? Y cuando ella abre, adentro había un ladrillo, ¿no? Y hermanos, qué desgraciados, ¿cómo le van a hacer eso a la niña, no? Y la niña se pone a llorar. Entonces ella esperaba algo, pero no recibió lo que esperaba. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esperando lo inesperado. ¿Cuál es el tema? Esperando lo inesperado. Voy a trasladar esto al siglo I nada más, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esperaba la venida de un Mesías, esperaba la venida de un Mesías Salvador. Pero ellos tenían una concepción un poco distinta de repente de cómo iba a venir ese Mesías. Tal vez se lo esperaban que llegara en su caballo con un gran ejército, así como el rey David, a liberar al pueblo de Israel de la cautividad del Imperio Romano. O tal vez se imaginarían que venía ese Salvador con una legión de ángeles y exterminaría a todos y pondría a Israel en la cabeza, ¿no? Exterminando al pueblo romano, exterminando al Imperio Romano, que tenía en cautiverio a Israel. Ellos tal vez esperaban de esa manera, pero como sabemos, fue de manera inesperada como llegó el Mesías Salvador. No como ellos lo pensaban, no como ellos lo creían, sino como estaba profetizado. Y parte de este pueblo judío, dentro de este pueblo judío que tal vez tenía este tipo de pensamiento, había una parejita conocida para todos, para creyentes, para no creyentes, incluso ateos han escuchado hablar de ellos. Y para que sepan quiénes son, vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 1. Ubícate en Lucas capítulo 1. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leerlo en la versión que prefieras, no hay ningún problema. Lucas capítulo 1, versículo 26. Y en el texto y el mensaje del día de hoy, me voy a centrar únicamente en la mujer, en la dama de esta pareja que les estoy hablando. ¿Ok? Solamente me voy a centrar en la mujer el día de hoy. Así que ubícate conmigo, vamos a hacer una lectura del versículo 26 hasta el 38 y después vamos a ir desglosando versículos por versículos para ver de qué trata este texto en sí. Pero vamos a tener un panorama general. ¿Están ahí conmigo? Lucas 1, 26 al 38. Muy bien, empiezo. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. La llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Entonces ya tenemos un panorama general más o menos de lo que vamos a tratar el día de hoy. Ya saben de qué parejita les estoy hablando, ¿verdad? ¿Quién es? José y María. Pero hoy nos vamos a centrar netamente en María. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo para ver qué es lo que nos quiere decir. Y vamos a ir enlazándolo con el tema que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es? Esperando lo inesperado. Muy bien. Versículo 26. Atentos conmigo, ¿ok? Esperamos un poquito que por ahí nos podamos acomodar. Esperamos un poquito para poder leer todos juntos, ¿ok? Versículo 26. Vamos a comenzar a desglosar y entender un poco qué mensaje es este. Versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué mes? Al sexto. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que al sexto mes? En los versículos anteriores, en el contexto anterior, vamos a encontrar que también se había visitado a Elizabeth, que era pariente de María, o Miriam, como dice el texto en griego. Y el ángel le había permitido, Dios había permitido que Elizabeth, que era estéril y ya de avanzada edad, concibiera y tuviera un hijo. Y más o menos para el sexto mes, ¿sí?, de que ella ya estaba gestando, es que el ángel ahora visita a su pariente, que es María. Pero miren, curioso, voy a hacer un pequeño paréntesis ahí porque me parece importante. Al sexto mes el ángel Gabriel, ya sabemos qué mes está hablando, fue enviado ¿por quién? Por Dios. ¿Los ángeles son enviados por quién? Por Dios. ¿Reciben órdenes de quién? De Dios. Esto me hace acordar a una pseudo predicadora que por ahí salía diciendo que le daba órdenes a los ángeles, ¿no? Y yo le dije a los ángeles que vayan y me traigan las joyas que me habían robado, dice. Qué tremendo grado de soberbia, ¿no? Pero la Biblia nos dice que en verdad es Dios quien da las órdenes a los ángeles. El versículo 27 dice: a una virgen. ¿A quién fue enviada el ángel? A una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ok. Curioso, es enviado a una mujer, a una virgen, ¿ya?, que se encontraba en el periodo del desposorio. Para que me entiendan un poco y entrando al contexto de la época, para el judío el matrimonio se dividía en tres partes. Era el casorio, el desposorio y las bodas. El casorio, vamos a decir que era como una pedida de mano. Se acercaba los parientes del novio, el novio mismo, podía ser el papá o podía ser el amigo del novio, como dice el texto bíblico también. Y se presentaban y pedían la mano de la chica, ¿no? Y daban una dote, que podía ser en dinero o en otras especies. ¿Ok? Y ya estaba esa novia separada para él. Ese era el periodo del casorio. Y luego viene el desposorio. Algunos dicen que es un periodo entre 9 meses hasta un año, en el que el novio y la novia, que ya están comprometidos y es irrompible ese periodo, están separados, no se ven para nada. Están a distancia. ¿Ok? No hay que por WhatsApp nos comunicamos. No, había una separación total durante un periodo aproximadamente de un año. Y en ese periodo de desposorio era que se encontraba María. Ella estaba esperando las bodas. Las bodas era el momento de la celebración en que se juntaban, había fiesta y se unían íntimamente. Y eso era celebración, ¿no? Salía el hombre con el manto blanco lleno de sangre, señal de pacto, de unión entre el varón y la mujer. Y haciendo referencia a la virginidad de la mujer en este caso, ¿no? Eso era como se daba en la época, ¿no?, para el contexto judío. Y María se encontraba en el periodo del desposorio. Estaba separada de José. Una jovencita de aproximadamente 15 años, dicen los estudios. Aproximadamente 15 años tenía María cuando fue visitada por el ángel. Bien. Dice, versículo 28. Vamos a leer, ¿ok? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida del Señor. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, y se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué interesante, miren. El ángel se mete y le dice a María: María, escúchame, tú eres una favorecida de Dios. En otras versiones, como en la palabra de Dios para todos, dice: Dios tiene una bendición para ti, Dios quiere bendecirte.
¿Tú te imaginas qué es lo que esperaba María? María dice, bueno, estoy en el periodo de desposorio, yo me imagino, ¿no? Estoy en el periodo de desposorio, a punto de casarme. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Qué se esperaba María en su mente, no? Me está visitando. ¿Qué tipo de saludo es este? Este era un saludo que comúnmente se saludaba así a las mujeres que eran de la alta sociedad o que tenían un renombre. Y María vienen y le dicen, María, eres favorecida por Dios, Dios quiere bendecirte, quiere darte algo. ¿Qué pasaría por la mente de María? Imagínate tú, como mujer, que estás a punto de casarte y viene alguien y dice, tengo una bendición para ti. Una casita, se imaginan algunos, por ahí escuché, yo los escuché, ¿no? Una casa, hermano, un carro, una casita acá nomás en La Molina, chiquita, ¿no? Por ahí se imaginan algunos. Y yo me imagino que María tal vez estaría pensando eso. Qué raro, Dios me quiere dar algo, me quiere bendecir. ¿Tú te imaginas una jovencita más o menos de 15 años recibiendo el mensaje a través de un ángel? Y el ángel le dice, eres muy favorecida. Entre todas las mujeres has sido elegida. La pregunta es, ¿fue elegida María porque era más especial que las demás? ¿Porque era más fértil, más espiritual? Dice el texto que fue escogida por gracia. Has hallado gracia delante de Dios, del griego harí, que quiere decir favor inmerecido. Sin merecerlo, Dios te ha escogido. María, ¿para qué, Señor? ¿Para qué es el propósito? ¿Tú crees que María se esperaba eso? La mentalidad de María estaba ¿en qué? En sus bodas. Ella estaba esperando el momento de casarse, porque el momento de casarse era importante para las mujeres de la época, como hoy en día también, hermanos. Es importante tener el respaldo de un varón, tener hijos. Y María estaba esperando ese momento. Y el ángel se le aparece y le dice, hay una bendición para ti, María. ¿Qué será? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí preparado? Versículo 31. Hemos leído el 28, el 29 y el 30. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, mira, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María en el periodo de desposorio no podía ver a José y ahora el ángel le dice, vas a quedar embarazada, vas a concebir, vas a tener un hijo. ¿Tú te imaginas de repente la preocupación que podría estar sintiendo María? Yo me imagino, tal vez no, tal vez estaba tranquila, relajada, pero tú te imaginas, ahora ¿cómo le explico a José? Si estamos en el periodo de desposorio donde no podíamos ver, ¿qué es lo primero que va a pensar José? Que lo han adornado, ¿no? Obvio. Hermano, yo no veo a mi novia, estamos separados por un tiempo, y viene el ángel y me dice, ahora vas a concebir. Obvio que María de repente por ahí, Señor, pero está bien, yo quiero tener hijos, porque las mujeres querían tener sus hijos para la época. Yo quiero tener hijos, Señor, pero no me lo esperaba de esa manera. Y sabes que a veces Dios actúa en nuestra vida de manera inesperada. Tú te esperas una cosa, pero Dios actúa de una manera distinta, ¿cierto? Señor, yo quiero que tú hagas las cosas de esta manera. No sé si te ha pasado que a veces en tus oraciones le dices a Dios, Señor, ¿cómo me gustaría que pase así, así, así? Y nosotros le damos ideas a Dios, ¿no? Señor, ¿qué te parece si lo haces de esta forma? Me ha pasado, hermano. Mira, así, 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 ¿no? Y tú te imaginas a Dios diciendo, oye, sí, tienes razón, ¿no? Yo creo que así es mejor. Pero pasa de manera distinta, diferente y mucho mejor de lo que tú te esperabas. Esperas lo inesperado, como dice nuestro tema. A veces le damos ideas a Dios. Dios, hazlo así, de esta manera. A mí me ha pasado una serie de ocasiones. Y de ahí reacciono y digo, yo le estoy dando ideas a Dios de cómo debe actuar, de cómo debe manejarse en mi vida. Señor, a mí me conviene que actúes de esta manera, que actúes de esta forma. Imagínate a María. Esperaba casarse, esperaba tener un hijo, sí, esperaba tener hijos, pero no de esa manera, tan inesperada. Y viene el ángel y le dice, ahora vas a concebir. Ah, y no vas a concebir a cualquiera. Vas a tener una gran responsabilidad, María. Vas a concebir al Hijo de Dios mismo, al Dios Altísimo, al Salvador. Bueno, hoy en día para una mujer adulta aún con experiencia, ya habiendo tenido un hijo o dos, díganme si no le es difícil la crianza de un pequeño. ¿Cierto? Aún con experiencia. Es complicado porque no todos los hijos son iguales. Hay unos que salen más tranquilos, otros que salen terribles, ¿no? Y las mujeres tienen que estar
atrás de los hijos. Es una responsabilidad, ¿o no? Así es, está la voz de la experiencia. ¿Se dan cuenta, no? Muy bien. Es así. Es una responsabilidad. Ahora imagínate la responsabilidad que María, una jovencita de aproximadamente 15 años, tenía de tener en su vientre al Hijo del Dios mismo, al Salvador. El cuidado especial que María estaba pensando que iba a tener sobre él. Y María se lo estaba imaginando porque como judía sabía que el Salvador vendría. Y vendría de una virgen, porque así decían las profecías. Y vendría del linaje de David. Y recuerda que el padre, José, era del linaje de David, como leímos en un principio. Entonces María se está diciendo, me tocó a mí. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios te sorprenda con algo. Voy a poner un caso así. Imagínate que tú estás viviendo tu vida tranquilo. De repente por ahí tienes un negocito, estás haciendo las cosas, estás haciendo tu platita, vas a la iglesia los domingos, entre semanas haces tu devocional, es normal, y de pronto Dios dice, quiero que dejes todo y que te me vayas a hacer misiones a un pueblo por tal lugar, recóndito, donde nadie va. A que pases hambre, frío ahí, pero que me prediques la palabra. Tamaña responsabilidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Tenemos esa disposición? Mira lo que le contesta María al ángel. Mira lo que le contesta María al ángel. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una virgen concibe a un niño. Imagínate nuevamente a María explicándole eso a José. José, esto que está acá es del Espíritu Santo. ¿Y la cara de José? ¿Tú te imaginas eso? Yo me pongo en esa situación, hermanos, que venga mi novia y me digo, es del Espíritu Santo. Me han visto la cara del burrito, ¿no? Hermanos, imagínate eso. María estaba en ese aprieto, periodo de desposorio, separación. Tal vez esas cosas pasaban por la cabeza de María en esos segundos, ¿no? Tal vez también decía, ¿qué tal privilegio que se me está dando? ¿Qué tal responsabilidad? Tenía aproximadamente 15 años María. Una jovencita, sin experiencia, pero escogida por Dios, por gracia, inmerecidamente. A veces entonces nos esperamos esas cosas y Dios nos llama a hacer cosas diferentes. Es inesperado el llamado de Dios. Es inesperada la forma de actuar de Dios en nuestras vidas. Tú tienes planeado algo, pero Dios tiene planeado algo mucho mejor para ti. Y te sorprende. Yo sé que ahorita por sus cabezas están pasando alguna de esas cosas, sí, Señor. Yo tenía planeado esto para mi vida, pero ha cambiado. Es diferente. Versículo 36. He aquí, tu pariente Elizabeth, ojo con esta parte, he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo la llamaban? Estéril, porque no podía tener hijos. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, miren, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, 2 cosas importantes voy a resaltar aquí. Primero, el poder de Dios que no tiene límites. Elizabeth era una mujer de avanzada edad, estéril, no podía concebir, y Dios le dio el privilegio de hacerlo. Eso también fue inesperado para Elizabeth. A veces pareciera que en nuestras vidas las cosas que estamos pasando ya no tienen solución. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Estoy en una circunstancia que verdaderamente Dios no tiene solución. Que verdaderamente, te comienzas a resignar, ¿no? Ya no hay nada que se pueda hacer aquí. Pero Dios actúa inesperadamente. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Él no pueda hacer. Y otra de las cosas que quiero resaltar aquí es la disponibilidad de María. María le dijo, miren cómo le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia en ese momento. Hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí, acá está tu sierva. Ok, Señor, si tú lo dices está bien, yo obedezco. ¿Tú crees que las jovencitas de hoy en día son tan obedientes como lo fue María?
No, dicen por ahí, hermano. Yo también trabajo con adolescentes. Y he visto cuando a veces dentro de su contexto cómo le contestan a veces a las mamás. Hija, anda, llévale un poco de café a tu papá. ¿Yo seré la esposa o tú? Llévale tú, pues. ¿Hay esas contestaciones o no? ¿Han escuchado, cierto? Oye, hija, ayuda al otro hermano que limpie la sala. Yo seré tu empleada. ¿Así contestan o no? Pasa, hermanos. No todas, pero sí. Más o menos en la etapa de la adolescencia, pues, ¿no? Ahora tú te imaginas a María, de aproximadamente 15 años, asumiendo esa responsabilidad y diciéndole al ángel, sí, si viene de parte de Dios, si Dios me ha escogido, heme aquí, haz conmigo conforme a tu voluntad. ¿Puedes decirle eso a Dios? Dios, haz conmigo conforme a tu voluntad. Estoy dispuesto, estoy dispuesta. Quiero que hagas conmigo como tú quieres, como tú has dicho. ¿Tenemos esa disponibilidad en nuestros corazones? ¿O esperamos que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen? ¿Saben que a veces cuando las cosas no suceden como queremos, nos molestamos con Dios? Pero si yo te dije que lo hagas de esta forma, si yo te dije que lo hagas de esta manera, si yo te dije que lo hagas así, es más, te dije cómo debía hacer las cosas. Y Dios dice, no, de esa manera no, así. Y nos molestamos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos. O cuando se nos manda a hacer algo que nosotros no queremos. Nos es difícil aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra, pero muchas veces somos desobedientes a ella. Pero María nos da el ejemplo. Y nos dice, no, esperen un ratito. Yo acepto esa responsabilidad, Señor. Si viene de parte de Dios, yo la acepto. Y puso María las manos en el arado y no miró hacia atrás. ¿Sabes? No era fácil. María iba a tener que criar, que gestar en su vientre al Hijo del Dios Altísimo, al Salvador del mundo. El mensaje que le estaba dando el ángel a María era decirle, María, vas a ser el medio para el plan redentor de Dios. Eres tú el instrumento para el plan redentor de Dios. Era un mensaje de redención. Ese que vas a gestar y vas a criar es el que va a salvar al mundo. Tienes una gran responsabilidad, María. Tienes que cuidar al Hijo de Dios. Y María aceptó esa responsabilidad. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si nos llegan responsabilidades tan grandes, ¿las asumimos? Yo mismo, hermanos, a veces lidio con Dios. Cuando demanda en su palabra que hagamos algo y somos reacios a lo que su palabra dice. Somos reacios a la voluntad de Dios. Incluso dentro de nuestras vidas, en las diferentes áreas. En la misma iglesia a veces, como creyentes, como cristianos. El pastor, el líder nos manda a hacer algo. Ya de acá un ratito lo hago. Después lo hago. En todo somos reacios. ¿Saben por qué? Porque lidiamos con nuestra carne, con nuestro orgullo, porque no nos gusta que se nos mande. Y ahora imagínate una responsabilidad como esta. Y María la estaba asumiendo. Hermano, usted habla mucho de María, de repente es así como eso, ¿no? Marianista, de repente que cree bastante en María. No es mi objetivo el día de hoy resaltar a María. Pero sí quiero ver la disponibilidad que ella tenía. Mi objetivo el día de hoy es resaltar a Jesucristo, que venía al mundo como Señor y Salvador por medio de una virgen. Cómo las profecías bíblicas estaban cumpliendo de la descendencia de David, de una virgen. Una virgen que iba a asumir ahora la responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios y que después iba a atravesar una espada a su alma cuando lo iba a ver crucificado, como se lo profetizó Simeón. Una espada atravesará tu alma. Porque sabía que se venía en algún momento la muerte de su hijo. Y lo iba a ver crucificado. No como de repente lo vemos en las películas, era mucho peor. Algunos historiadores dicen que esa última película de la Pasión de Cristo no es de repente ni el 10 ni el 20% de lo que en verdad pasó Cristo. Algunos comentaristas dicen también que cuando eran crucificados se les quitaba toda la ropa, quedaban expuestos totalmente. ¿Tú te imaginas las humillaciones que Dios había pasado? Ser expuesto en sus intimidades por amor a nosotros. Hizo el ridículo en la cruz por amor a nosotros. Mi objetivo hoy no es resaltar a María, sino a Jesucristo. El plan redentor de Dios es Jesucristo viniendo a la tierra y entregando su vida por amor a nosotros. María fue el medio, sí, un medio elegido por gracia,
inmerecidamente. Cumplió, sí, tal vez Dios sabía la disponibilidad de María. Pero el que hace la obra perfecta es Jesucristo. Él es el que vino a entregar su vida. Sus manos fueron atravesadas por 15, 20, 25 centímetros de clavo, como eran en la época. Partes sensibles de su cuerpo, azotado, maltratado. Dice Isaías que su rostro perdió toda forma humana. Jesús vino, se humilló por nosotros. Lo que quiero resaltar hoy es a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo que quiero que entiendas hoy es que Jesucristo vino a la tierra para entregar su vida por nosotros. Al margen de todas las circunstancias que hubieran pasado previamente y las profecías que se cumplieron, es Jesucristo. Y sabes, la humanidad entera, y aún hablando de estos tiempos, no se esperaba un Mesías como ese. ¿Tú crees que los judíos podían aceptar a Jesús? Los religiosos de la época, los fariseos de la época, dime, ¿podían aceptar a Jesús? Ellos esperaban un Jesús distinto, diferente, un Salvador distinto. Y viene un hijo de un carpintero. Este es el hijo del carpintero, de José. ¿Este es el Salvador del mundo? Yo lo he visto desde chiquito. Cómo le cambiaban de pañales. ¿Este es el Salvador del mundo? No puede ser, es imposible. Los religiosos de la época no podían aceptar que ese era el Mesías Salvador. No podían aceptarlo. Pero ¿sabes por qué no podían aceptarlo también? Porque ellos esperaban uno que viniera y les alcahueteara todos sus pecados. Uno que viniera y que les dijera, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está bien. Tu religiosidad, tu legalismo, está bien. Ellos no esperaban un Jesús que viniera, un Salvador que viniera y los confrontara con su pecado. Porque Jesús confrontaba con su pecado al religioso y legalista. Jesús los confrontaba. Y ellos no se esperaban eso. Y les chocaba. Por eso buscaban qué matarlo. La humanidad hoy en día rechaza a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no es el Jesús que ellos esperan. No es el Salvador que ellos esperan. Ellos esperan un Salvador a su imagen y semejanza. Uno que les permita hacer lo que ellos quieren, sin que se les diga nada. Pero Jesús viene y confronta al hombre con su pecado. Rechaza a Dios la humanidad hoy en día porque no está conforme con su palabra. No es lo que ellos esperan. Hace unas semanas conversaba con una persona X y me decía, ¿por qué debemos aceptar lo que la Biblia dice? Yo creo en Dios, me dice, y con eso es suficiente, pero no puedo aceptar lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es hecha por hombres, ¿sabes? El ser humano siempre va a buscar la forma de denigrar o de querer sacar la Biblia de su camino. Porque la Biblia confronta al hombre con su pecado. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y el hombre quiere un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que le permita hacer lo que quiera, que sea alcahuete de sus pecados. Que le diga, está bien lo que estás haciendo, sigue, yo creo en Dios. Yo creo que Dios no se molesta porque hago esto. ¿Han escuchado esa frase? Yo creo que Dios no se molesta porque yo hago esto. Yo creo que Dios no lo va a tomar a mal si hago esto otro. No es lo que tú crees. No interesa lo que tú crees. Es lo que Dios dice en su palabra. Esperamos una cosa y nos llega algo inesperado que nos confronta. Y por eso el hombre rechaza a Dios. Y por eso vas a encontrar personas diciendo, la Biblia es palabra de hombres. La Biblia tiene una serie de errores. La Biblia tiene una serie de equivocaciones. Es escrito para gente de su época y de su contexto. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero como yo creo, como yo quiero. Y poco a poco te vas alejando de Dios. No puedo, es imposible creer en Dios y no creer en su palabra. Porque entonces, ¿en qué Dios crees? ¿En qué tipo de Dios crees si no crees en su palabra? Si la palabra nos presenta al Dios Salvador, el plan redentor de Dios. Necesito conocer la palabra de Dios. No puedo rechazarla. Tal vez no es lo que espero, porque lo que espera mi carne es que se me apruebe todos mis pecados. Pero Dios confronta al hombre con su pecado. Esperamos lo inesperado. María no se esperaba esto. María esperaba llegar a sus bodas, casarse, tener una bonita familia, tener sus hijos. Y Dios la sorprende de manera inesperada. Y María aceptó la voluntad de Dios. Estaba fuera de sus planes. Estaba fuera de lo que ella tenía en mente. Como muchas veces para nosotros, tenemos planes.
Si yo les preguntara ahora, levanten la mano todos aquellos que tienen planes de aquí para este año que viene, probablemente todos me levanten la mano. Yo tengo esto. Y la pregunta es, ¿han involucrado a Dios en sus planes? Santiago dice, los que dicen viajaremos el próximo año y haremos esto y haremos lo otro. ¿Por qué no dicen si Dios lo permite, si Dios quiere, si está en la voluntad de Dios? Porque no queremos involucrar a Dios en aquellas cosas que nosotros sí o sí queremos hacer. Señor, si está en tu voluntad, permíteme. Eso es diferente. Esperamos que Dios acate nuestra voluntad. Esperamos que Dios acate lo que nosotros queremos. Hermanos, aprendamos que aunque las cosas no sean como nosotros queremos y sean inesperadas, que aunque las cosas no sucedan como nosotros esperábamos, sino de manera diferente, esto es mucho mejor para nosotros, porque viene de parte de Dios. ¿Me estás entendiendo? Esto es mucho mejor porque viene de parte de Dios. Lo inesperado de Dios para el hombre es lo mejor. Lo inesperado de Dios para el hombre es mejor que lo que tú esperas. Apunte eso, hermano, porque se me acaba de venir a la cabeza. Lo inesperado de Dios para el hombre es mejor que lo que tú esperas. A veces esperamos una cosa, pero Dios nos sorprende con otra. Este año Dios me ha sorprendido de manera diferente y no como me lo esperaba. Y me ha encantado la forma de actuar de Dios. Me encanta cómo lo ha hecho. Pareciera que no tuviera sentido al principio, pero después comienza a tener sentido, porque Dios tiene el control de todo. Mientras tú estás pensando a futuro y estás viendo con límites, Dios ya sabe el pasado, presente, el futuro, ya conoce todo, ya sabe cómo va a actuar en tu vida. Nunca rechaces lo inesperado de Dios. Nunca rechaces lo inesperado de Dios, porque lo inesperado de Dios es mejor. Oremos, iglesia, oremos. Señor, tú eres bueno en gran manera. Maravilloso, Señor. A veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, como las hemos planeado, Señor. Esperamos una cosa de ti, pero tú siempre nos sorprendes con algo que es mucho mejor y diferente. Permítenos aceptar eso, Señor, porque eso es mejor, aunque al principio pareciera que no. Tal vez podamos decir, Señor, pero no era como yo quería que sea de esta forma. Sí, pero espérate, porque estás en un proceso y yo quiero darte aún mucho más. Pero las cosas no se van a dar como tú esperas. Yo actúo conforme a mi voluntad, dice Dios, no conforme a la tuya. Y como le dijo Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el cielo, las estrellas? Él es el que tiene el control de todo en nuestras vidas. Él es el que maneja todo y que nos conoce a detalle aún más que nosotros mismos. Señor, lo inesperado tuyo es mejor para nosotros. Lo inesperado tuyo es mucho mejor para nosotros, Dios. A veces lo que nosotros esperamos es limitado. A veces lo que nosotros queremos es limitado, Señor. A veces pensamos que es lo correcto lo que nosotros queremos y lo que esperábamos. Pero tú nos sorprendes. Enséñanos a aceptar tu voluntad. Enséñanos a decir amén, verdad, así sea, a todo lo que tú nos des, Señor. Lo que tú nos digas, lo que tú tengas para nosotros. Tal vez pensábamos estudiar una cosa, tal vez pensábamos trabajar en otra cosa, tal vez pensábamos hacer esto, lo otro, Señor. Pero tú tienes planes distintos y diferentes para nosotros. Toma el control de nuestras vidas, total y exclusivamente, Dios. No queremos que nuestra soberbia y nuestro egocentrismo, Señor, nos permita pensar que nosotros sabemos más que tú y que somos más sabios que tú, Señor. No lo permitas, Dios. No permita, Señor, en ninguna manera que nuestro ego haga pensar, Señor, que nosotros tenemos mejores planes que los que tú tienes. Enséñanos a vivir esperando lo inesperado, Señor. Enséñanos a vivir esperando lo inesperado, a no aferrarnos a una solución, a pensar que tiene que ser de esta forma o de esta manera, Dios. Enséñanos a no aferrarnos a lo que nosotros creemos que está bien. Enséñanos a esperar tu respuesta, que muchas veces es inesperada y no como nosotros lo creíamos. Porque eso es mejor. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste también en la cruz del Calvario. Los judíos no se esperaban eso, Señor. No se esperaban que fuera de esa forma. No se esperaban un Salvador crucificado. No entendían nada, Señor. Y aún muchas veces esta humanidad en este tiempo no lo entiende.
Tú actuaste de manera inesperada para ellos, pero actuaste como estaba profetizado en tus escrituras. Bendito eres, Dios. Gracias. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por tu mensaje, por tu palabra, por tus verdades. Señor, tal vez no haya sido el mejor mensaje del mundo, pero quiero que en el corazón de mis hermanos, te lo pido por favor, quede el hecho de saber que tú tienes el control de sus vidas. Que de todo lo que viene de aquí en adelante, Señor, y aún de las cosas que han pasado y vivido, tú, Señor, sabías que así sucederían. Que ellos entiendan que tú eres su Señor y su Salvador. Que no teman a lo que ha de pasar. Que aunque esperen malas noticias, sepan, Señor, que tú tienes el control, que los puedes sorprender de manera inesperada. Porque son tus hijos y los amas, Dios. Porque no escatimaste ni a tu propio Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros, sin merecerlo, Dios. Ninguno de nosotros merecía el derramamiento de la sangre preciosa de tu Hijo en la cruz del Calvario. Merecíamos nosotros estar crucificados. El que peca, el que falla, dice tu palabra, ese tiene muerte. Y nosotros merecíamos esa muerte. Merecíamos estar ahí, Señor. Cada uno de nosotros debería estar crucificado, pero tú lo hiciste por nosotros, porque eres bueno, lo hiciste de manera inesperada. Inesperada para el hombre, pero profetizada para ti, como lo tenías planeado ya desde el principio. Gracias, Dios. Gracias por ese enorme privilegio. Gracias por darnos de tu salvación sin que la merezcamos. Gracias te damos, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Te damos las gracias, Dios bueno. Amén.